La Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia, del Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Respuesta Jurídica. Una explicación clara y fácil para entender el desarrollo jurídico de las iglesias frente al Estado. Derechos, deberes, obligaciones y diversos aspectos esenciales que deben conocer las iglesias en el ejercicio de su derecho constitucional de la libertad de culto. Respuesta Jurídica, dirigido por el Dr. Alexander Neciosú. Bienvenidos. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Un saludo para todos los hermanos, pastores, amigos que nos puedan estar viendo el día de hoy. Estamos en un programa más de Respuesta Jurídica. Un saludo muy especial, como siempre lo hacemos en el programa, para nuestro presidente a nivel internacional, el reverendo José Arturo Soto Benavides, y a toda la junta directiva. Asimismo, un saludo muy especial de manera fraterna al reverendo Ari Solís Villalobos, supervisor a nivel nacional, y a toda la junta directiva. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, y para esto tenemos una visita muy especial, una visita de la casa cercana a nosotros, la cual agradecemos de antemano porque con todo lo que tiene que hacer ha sacado el tiempo para apoyarnos en este programa. Tenemos la bendición de contar con la presencia del reverendo Jorge Humberto Henao Lotero. Pastor Jorge, Dios le bendiga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Alexander, que además es nuestro hermano en Cristo, que es un gozo acompañar hoy el programa de Respuesta Jurídica y enviar por este medio también un saludo muy fraterno. También al pastor Soto, que suele ver este programa, al pastor Aris, que también lo observa a veces, y a todos los que estén en esta tarde pues conectados, un saludo muy especial y muy dispuestos para llevar adelante el programa. Tenemos la bendición, pastor Humberto. El pastor es integrante de la Junta Directiva Internacional en la calidad de vicepresidente. Además, el pastor tiene la bendición. Digo tuvo porque lo conocemos en su momento aquí más cercano, de hace mucho tiempo, aquí en la iglesia, de una de las iglesias aquí en Santander, en el municipio de Floridablanca, en el barrio Cañaveral, que también es una bendición. Todo el trabajo que se hace ahí, pastor Humberto. Sí, es una bendición a pesar de la cuarentena. Hemos seguido activos en las redes y administrando la iglesia por este medio, de manera que sí, es una iglesia muy bonita, no es muy grande, pero es una iglesia bendecida por el Señor. Amén, pastor Humberto. El tema del día de hoy es un tema pues trascendental para todos nosotros a nivel jurídico y también a nivel ministerial. Y el tema es la objeción de conciencia y su aplicación en la iglesia. Pastor Humberto, pues ya adentrándonos al punto como tal jurídico, siempre hacemos una noción general, básica del tema como tal, y según el concepto, objeción se dice que es la razón o argumento de alguien que se opone a una idea, una propuesta para rechazarla, negarla o impedir que se lleve a cabo. En el caso presente que tratamos ahorita sería oponernos a una ley o a una norma jurídica. Mire que la objeción como tal no es una negación antojadiza, por eso es que le dice razón o argumento. Quiere decir que para presentar o ejercitar este principio que está basado en la Constitución, tiene que hacerlo con argumentos, tiene que hacerlo, no es que yo me niego a hacer esta norma, porque hablamos de una norma que está establecida por la ley. O sea, hablamos de una situación que la ley me manda, pero por esta objeción es que yo digo, me evito de hacerla. Pero no es algo que yo me invento, sí, no es caprichoso. Sí. Tiene que hacer algo de manera pues argumentada, en este caso, argumentada en la norma, en la ley. Y la conciencia, dice el concepto, que es el conocimiento moral que tiene el ser humano de determinar lo que está bien y lo que está mal. Este conocimiento se adquiere mediante el diario vivir, a través de toda nuestra experiencia de vida, ya sea costumbres, ya sea convicciones morales, éticas, filosóficas, religiosas, etc. Entonces, al combinar estos dos conceptos, tenemos objeción de conciencia, que es la razón o argumento de carácter ético o religioso que una persona aduce para incumplir o también oponerse a una disposición oficial, como por ejemplo
cumplir el servicio militar obligatorio, practicar un aborto o una eutanasia o realizar costumbres dentro de un colegio, por ejemplo, que van contra los principios que yo profeso. Entonces, eso es, pastor, lo que en principio, como un término general, lo que hablamos de la objeción de conciencia. Muy interesante el tema, hermano Alexander, quien además pues nos ayuda como representante legal de la iglesia. Y ya que usted toca el tema de conciencia y la objeción, que es un argumento muy válido, es importante citar lo que la Escritura dice. Desde el punto de vista bíblico, la conciencia siempre ha estado activa, la puso Dios dentro de nosotros. Y yo diría que lo que Romanos 2:15 afirma está en plena vigencia. Dice el texto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, aquí la conciencia sirve como el árbitro que está pitando la falta o dejando que el partido continúe. De acuerdo a la orden que yo reciba, se activa mi conciencia. Me acusa si lo que yo tengo que hacer no armoniza con mis principios éticos, morales, religiosos, o me da vía libre si no encuentro ningún tropiezo interno. Entonces, sí es muy oportuno que tratemos el tema de la objeción de conciencia, porque bíblicamente está claro. Es más, siempre es por eso, hay una dispensación que se llama de la conciencia, que es de entrar en el conocimiento. Ustedes desde el ámbito jurídico, como juristas que son, pues encuentran que es una actitud moral dentro del ser humano, con base en la cual la persona determina qué conducta seguir y qué rechazar. Pero desde el punto de vista bíblico estamos claros que Dios y su Espíritu activan la conciencia de la persona, y por eso el cristiano no peca no tanto por temor a una norma, a un castigo, a una sanción legal, sino oyendo su conciencia. Y mire que la conciencia sigue al ser humano en todo momento de su vida, o sea, eso no para. No para. Se activa en cuanto el ser humano entra a hacer uso de razón. Por eso el niño empieza a mentir desde temprano, porque ya su conciencia dice que algo hizo mal. Entonces responsabiliza al hermanito o inventa una mentira para no asumir la responsabilidad. Eso ya se llama la actividad de la conciencia. Y sigue, no para hasta la muerte. Y mire que hay personas que sin ser cristianas tienen eso adentro, que sabe que aunque no es pecado, sabe que está mal hecho. Es ese conocimiento del bien y del mal, lo que dice allí en la Escritura, acusa o defiende. De acuerdo a mi actitud, entonces mi conciencia se activa. Es muy importante esto porque vivimos en un ámbito jurídico donde hay leyes que en cierta manera pues van en contravía de nuestros principios y de nuestras creencias. De manera que sí me complace acompañar el tema de hoy porque lo considero importante. Doctor Alexander, nuestro hermano, esto de la conciencia en términos generales, ¿cuál puede ser la base jurídica para poder fundamentar este derecho de las personas? Bueno, en principio, Pastor Humberto, y a todos los que nos ven el día de hoy, la primera base aquí en Colombia es una base que está fundamentada en la Constitución política, y especialmente está en el artículo 18, que dice lo siguiente: se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelidas, es decir, forzado o violentado, a rebelarse ni obligarlo a actuar contra su conciencia. O sea, ni siquiera el Estado te obliga a que usted la revele como tal, decir cuáles son, pero a su momento, cuando tiene que argumentarlos, tiene que decirlo. Pero ya existe una protección del Estado a nivel constitucional. O sea, viene a ser como la base primera, la base más importante aquí en el Estado colombiano, que es el artículo 18 de la Constitución. Doctor Alexander, usted comentó que la idea no es tan solo negarse de una manera antojadiza o caprichosa, sino que deben presentarse unos argumentos sólidos, convincentes, para alegar el derecho a la objeción de conciencia. ¿Cuáles serían esos argumentos? Aparte de la Constitución, tenemos también el aval de toda esta norma constitucional de este rango, que viene a ser el respeto por la dignidad humana. Eso está establecido en el artículo 1 de la Constitución, que dice: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democráticas, participativa
y participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y que prevalece el interés general. Asimismo, Pastor Humberto, también tenemos el fundamento en la diversidad étnica y cultural en el artículo 7 de la Constitución. También en el artículo 13, donde se habla de la no discriminación. Y finalmente, en el artículo que nos compete aquí en el ámbito cristiano religioso, que es la igualdad y libertad de culto. Artículo 19, dice la Constitución Política, y hablamos de la Constitución Política de 1991, Pastor Humberto, porque recordemos que es este artículo que innova, que reconoce por primera vez en la Constitución de 1991 esta igualdad de culto, ya que anteriormente a esto solamente se reconocía a la Iglesia Católica y se decía que era la religión oficial del Estado. Pero mire que después de esto se establece este artículo que manifiesta lo siguiente: el derecho a toda persona a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva, y la igualdad ante la ley de todas las confesiones religiosas e iglesias. Por tal motivo se puede concluir a lo anunciado que ninguna persona en Colombia está obligada a hacer algo, aunque esté en la ley, que rompan sus convicciones étnicas, religiosas más profundas. Por eso que de ahí viene esa aplicación de este principio con rango en la Constitución, para que una persona, un cristiana, religiosa, ministro de culto, hijo de pastor, que tenga esa posibilidad de aplicar este principio, de abstenerse de pagar servicio militar obligatorio. O médicos también, que también se abstienen de realizar un aborto o una eutanasia. O también, como lo dijimos al iniciar, niños, hijos nuestros, hijos de pastores, hijos de creyentes, que se abstienen a realizar, por ejemplo, una misa en los colegios por ser estos de línea católica, y que contravienen los principios cristianos evangélicos de aquellos niños o de los padres que llevan a los niños a este colegio. Entonces, eso es como en principio la base como tal, jurídica, que ayuda, que solventa, que le da esta garantía a este principio de objeción de conciencia. Importante esto, hermano Alexander. Bueno, ya que el tema jurídico pues se define por la Constitución, pero por ejemplo, ¿cómo podría ser o se manejaría el caso de una persona que profesa una religión donde guardan, por ejemplo, el sábado y trabaja en una empresa donde pues le quieren obligar a trabajar ese día y está contra su conciencia? ¿Cómo se manejaría ahí? Mire que, si bien es cierto, existe el acuerdo entre empleador y empleado, entre la empresa y el trabajador, pero siempre aquí existe en principio un conflicto entre dos derechos. El primer derecho es el conflicto entre la libertad religiosa que manifiesta esta persona, que por ejemplo dice que ella guarda un día determinado, en este caso el sábado, y otro principio también en la Constitución, que está el deber de trabajar en el artículo 25 de la Constitución. Hay un choque aquí a nivel y de rango constitucional. Entonces existe una sentencia, la T-982-01. En esta, en resumidas cuentas, la Corte habla y determina lo siguiente, y dice: es claro que para esta sala, que las convicciones de todo miembro de la Iglesia es que el día que debe guardarse para la adoración al Señor es una de las principales creencias y festividades y una de sus principales prácticas religiosas. En esa medida está cobijada por el ámbito de protección de la libertad de religión y cultos. Una de las creencias fundamentales en los adventistas, en este caso, es que deban guardar el día sábado a Dios. Obligarlos a trabajar ese día conlleva a desconocer por completo este ámbito de protección a la libertad religiosa e implica obligarlos a actuar en contra de una de sus creencias centrales. Por ese motivo, la Corte finalmente decide que se debe respetar este derecho de libertad religiosa de esta persona, y adicionalmente a esto le dice, pero no quiere decir tampoco que lo deja porque obviamente no trabaja, sí, está
está también de una u otra manera afectando la empresa. Sí, claro. Entonces le dice, pero ¿usted qué tiene que hacer? Reemplazar esos días, esas horas de ese día. O sea, puede haber un acuerdo entre empleador y empleado para... Claro que sí. Por ejemplo, si el sábado trabajaba, digamos un ejemplo, de 8 a 12 del mediodía, son 4 horas, usted pueda trabajarlas cada día, quedarse un día más, reponer. O sea, es el acuerdo, no solamente por eso, lo importante del derecho, que ayuda en dejar equilibrada ambos derechos que están en conflicto. Acá es un derecho que en principio la libertad, la objeción de conciencia, el derecho de la libertad de cultos, de creencia, de credo, versus los demás derechos. Otros derechos. Que la empresa también los tiene. Exactamente, porque yo dice, pues entonces ¿cómo le pago yo a mi empleado? Si yo estoy, entonces él gana, yo gano porque él trabaja. Si no trabaja, yo no gano. Entonces la ley cómo hay salvaguarda mis derechos. Entonces le dice, no, ella tiene que cumplir con el trabajo, pero en los días que no sean los que afecten a su creencia religiosa. Entonces, por eso que tutelan el derecho a la libertad religiosa de esta señora y en consecuencia ordenan a la empresa a que reintegre, porque la habían sacado del trabajo en el término establecido, y finalmente ordenan a la señora, a la que había objetado de conciencia en este tema, que si hubiese recibido alguna indemnización por este tema, tendrían que regresarla, y también reconocer a la persona que tiene que realizar ese tema, esa compensación como tal de los trabajos no realizados. Entonces, pues, Pastor Humberto, ese es como el tema jurídico. Ahora, ya vimos el caso laboral, que fue el que estamos viendo en estos momentos, de una persona que profesa una creencia religiosa y fue amparado por la corte. Gracias a Dios fue amparado a su favor, porque a veces la corte tiene que tener los argumentos jurídicos muy fehacientes para poder amparar este derecho. Pero, Pastor Humberto, por ejemplo, viendo una situación real, antes de desarrollar el tema jurídico, en el caso, por ejemplo, de médicos cristianos, médicos que son cristianos, que le han creído a Dios, que tienen esa convicción en su corazón, que tienen esa conciencia ya no solamente basada en su personalidad, sino en lo más importante, bíblicamente hablando, ellos tienen que presentar argumentos jurídicos, pero también bíblicos, que tienden que acudir a un juez a decirle, yo no puedo practicar este aborto, no puedo practicar esta eutanasia, aún yo realizando ese juramento hipocrático de ayudar a los pacientes. ¿Cómo es que yo fundamento bíblicamente esa objeción de conciencia para evitar cumplir esa orden que se me da de practicar un aborto o una eutanasia? Lo primero que un médico cristiano esgrime y debe esgrimir ante un caso así es su concepto de la vida. La Escritura, la Biblia afirma que Dios es el autor de la vida, ¿sí? Y que la vida se origina inclusive antes de la concepción, está en la mente de Dios. Por eso es que Sansón fue advertido a los papás que tomaran medidas, inclusive antes de engendrar a Sansón. Y el papá y la mamá de Sansón argumentan ante el ángel de Jehová y le dicen, ¿cómo será la vida del hijo que vamos a tener? ¿Cómo lo vamos a criar? O sea, ya había una intencionalidad divina en la creación de ese hijo. Luego el Salmo 139, versículo 16, argumenta esto que todo médico cristiano lo sabe. Dice, mi embrión, leo desde el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, el médico cristiano que tiene una experiencia con Dios sabe que la vida es sagrada, que es de origen divino. De manera que para cortarla, para quitarla, él va a sentir su molestia interna. Lo que decíamos ahora en Romanos, lo va a acusar su razonamiento, no se va a sentir con libertad de hacerlo por el conocimiento bíblico. Si él va, por ejemplo, y cita también a Jeremías 1:5, donde dice, antes que nacieses yo te di por profeta y te conocí. Entonces, con ese concepto el médico cristiano dice, no, yo no,
yo no puedo porque la vida de esta criatura no está en mis manos ni está en las manos es de Dios. Entonces, con ese argumento, él puede alegar, llamémoslo así, que no lo va a practicar. Puede apoyarse también en Éxodo capítulo 2, donde las parteras egipcias, ya Moisés no era un aborto, era un asesinato, porque ya los niños, la orden del alto gobierno era, si es niño, muera, si es niña, viva. Y las parteras venían haciendo esto, cumpliendo una orden de arriba del faraón de su época, pero cuando ven el niño, Moisés, que dice que les pareció hermoso, era muy robusto el niño, ellas sintieron algo interno y dice que desobedecieron el mandato del rey y no eran profesantes de una fe judía. Estas mujeres eran egipcias, tenían sus creencias allá, pero con todo eso la conciencia estaba activa. Protegieron el niño, no le quitaron la vida oyendo la voz interna, desobedecieron la orden del rey por encima. Una orden oficial. Bueno. Una orden oficial. Y siguieron la voz de su conciencia. Y siguieron la voz de su conciencia y no mataron al niño. Entonces, el médico cristiano tiene múltiples argumentos bíblicos. Y mire que la jurisprudencia, este caso que usted nos comenta, en el tiempo antes del nacimiento de Moisés, la jurisprudencia nos comenta que no tan solamente los que son cristianos evangélicos alegan objeción de conciencia al momento de practicar un aborto. Hay médicos que sin ser cristianos evangélicos, ellos saben que yo no lo hago, objeción de conciencia. Y mire que el caso que usted nos comenta, son personas que no eran, por decir así, hebreos, que no tenían los 10 mandamientos, pero la conciencia le decía, lo que está haciendo usted es malo. Es que la conciencia, hermano Alexander, es independiente del credo que uno profese, del sesgo ideológico que tenga. Todo ser humano tiene conciencia porque es la luz de Dios interna, para precisamente evitar que se desborde la persona. Entonces, esto no es exclusivismo del cristianismo evangélico. Todo ser humano empieza a ejercitar su conciencia cuando empieza a hacer uso de razón. O sea, el concepto del bueno, del bien y el mal empieza a clarificarse en él. Vaya a un culto o no vaya, hoy lea la Biblia o no la lea, eso está dentro porque Dios lo puso allí. Que cuando la persona viene al conocimiento de Dios, la conciencia se activa más, se vuelve más sensible. Que es el caso de nosotros los cristianos, razones por las cuales nosotros obedecemos más a nuestra conciencia que a una norma. No le tememos tanto a un policía, a una sentencia judicial, a una cárcel, sino oímos la voz de la conciencia. De ahí que el cristianismo le hace un gran aporte a la sociedad, porque nosotros no estamos obedeciendo normas bajo presión y bajo miedo, sino por respeto a Dios y a nuestra conciencia. Así es, Pastor Humberto. Mire, que esos serían como argumentos bíblicos para que al momento de presentar ese documento, ese derecho de petición que tenga ese médico, al momento de elaborarlo, pues pueda sustentarlo bíblicamente. Y hay médicos que definitivamente ven esto como algo cruel, algo porque de hecho la Biblia lo dice, el aborto, algo visto de manera como, porque se ataca a alguien inocente como tal. Es que precisamente el mal del aborto está en que es una vida totalmente indefensa. Ustedes como juristas conocen que hay una argumentación jurídica y el derecho a la legítima defensa. Sí, sí. Cuando yo voy a ser atacado por alguien que viene, por ejemplo, con un puñal a robarme, yo por instinto me defiendo. Sí. Por instinto. No necesito conocer una norma, pero el bebé en el vientre materno no tiene esa facultad por su condición. No hay igualdad de armas. No hay igualdad decimos en el ámbito jurídico. Entonces, es ahí que el médico siente mucha culpabilidad porque dice es que es una criatura absolutamente indefensa. De ahí que el cristianismo está tan opuesto y tan contrario al aborto. Y eso es muy bueno saberlo y conocerlo, porque por ejemplo también dentro de la base bíblica, pues nos detenemos en este punto porque la Biblia es muy tajante en ese sentido. Claro, y aquí absoluto. la Biblia nos dice, como en la norma que vamos a explicar ahorita, que hay situaciones que sí se pueden dar, la norma lo dice, pero la Biblia es tajante. De hecho, dice la Biblia que está dentro de aquellas abominaciones que Dios las ve. Y una de ellas es el derramamiento de sangre inocente, ¿sí? Y en ese caso es eso, es una criatura que está totalmente indefensa, de manera que el médico cristiano, en mi opinión, sí tiene muchos argumentos, y aún no cristiano,
Hay gente, como usted lo acaba de decir, profesionales de la salud que aunque no profesan una fe práctica en el sentido de ir a un culto, a un templo, pero por dentro tienen unas convicciones y tienen unos principios que no les permiten hacer un aborto o practicar una eutanasia por el concepto de la vida que esa persona tiene. Muy bueno saber esos temas bíblicos como tal, es importante. Y ahora vamos a ver el tema jurídico como tal, y eso lo veremos en la segunda parte de tu programa Respuesta Jurídica. Estamos de regreso en tu programa Respuesta Jurídica. Pastor Humberto. Muy bueno el tema que estamos tratando. Hermano Alexander, explíquenos desde el punto de vista jurídico lo que tiene que ver con el aborto y con la eutanasia. Hablamos aquí, Pastor Humberto, en el tema aquí en Colombia. En Colombia, la normatividad colombiana tipifica el aborto como un delito, y eso es establecido en el artículo 122 del Código Penal, que establece que aquella mujer que cause su aborto o permita que otra persona se lo realice, tendrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Hay que dejar en claro que el aborto sigue siendo tipificado como un delito. Esto no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado mediante de diversa jurisprudencia y mediante lo emitido por la Corte Constitucional sobre este tema en los últimos años, ¿qué es? Es que el Alto Tribunal, mediante sentencia C-355 del año 2006, reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo solo y exclusivamente en 3 casos. ¿Cuáles son? Primero, cuando el embarazo es producto de violación, incesto o inseminación artificial forzada. Lo que hemos hablado en su momento, pues cuando es contra su voluntad, cuando ésta acceden a ella carnalmente mediante una violación sexual, acceso carnal, se puede permitir mediante el incesto, cuando por ejemplo, sabemos bíblicamente, el encuentro de relaciones sexuales entre parientes muy cercanos. Y también lo que es inseminación artificial, cuando la llevan a un médico contra su voluntad y le practican una inseminación, por ejemplo, artificial, contra su voluntad. En esos casos se podrían ver. En el segundo caso dice cuando el feto tiene una malformación incompatible con la vida fuera del útero. Y eso me hizo recordar hace momentos lo que en su oportunidad nuestro pastor nos hablaba de esa experiencia médica, por ejemplo. Es que, mire, hasta tengo un caso muy particular. Mi hija, que muchos la conocen, mi segunda hija, Kim Lee, fuimos juntos al médico y el médico nos dijo, qué pena, es un embarazo ectópico. Tome este medicamento porque si usted, ese niño o esa niña, nos dijo que recién está formado, está en un lugar que no es correcto, está fuera del útero, tienen que abortarlo. Esta pastilla va a ayudar a abortarla. Recuerdo muy claramente eso. Y mi esposa y yo llorábamos en la clínica San Luis. Y el médico nos dijo, tómela. Ya regreso en un momentico, estoy aquí en unas cositas. Cuando a la hora regresó y mi esposa no se la tomó. Y el médico dijo, señora, usted no es responsable. ¿Cómo es que usted no se la toma? Eso le puede causar a usted una septicemia y luego viene una infección generalizada. Este niño, ese feto está muerto. Y mi esposa con la pastilla que el médico nos dio, porque definitivamente ante la luz de la medicina, sí, estaba muerta. Ya estaba, eso estaba por casi ya que producir una infección. ¿Qué hicimos? La fe. Yo digo que fue la fe de mi esposa, que también me contagió, que me dijo, yo no me la voy a tomar. ¿Qué hicimos? Salimos por la puerta trasera, por donde la prepagada de la clínica San Luis. Salimos por ahí corriendo. Nos tomamos eso y salimos y llegamos aquí a la iglesia. Hablamos con el pastor Samuel Mejía, mi esposa llorando. Recuerdo que era la inauguración aquí del parqueadero y el pastor Samuel le contó escuchó a mi esposa cómo le contaba. Pues yo le dije, ¿y qué quiere? No, yo siento que hay vida acá. Y estábamos aquí en fiesta. Y mi esposa le pidió al pastor que oremos por mi hija. Digo hija porque se llama ahora que dice hija. Claro, claro. Y oró, y a mi esposa ese día le vino un sangrado que fue aquí en la iglesia. Finalmente, como casi al mes, regresamos al médico, o creo que antes, a otro médico, pensando nosotros, ¿y quién nos atiende? El mismo médico que nos había dado. Que fuimos a una clínica privada y le encontramos al mismo médico. Dijo, señora, ¿usted aquí? ¿Por qué usted se volvió un irresponsable? Le dijo, no, es que ya han orado por mí, quiero que vean aquí, me saquen una nueva ecografía. Sí. Y cuando sacan la ecografía, pastor,
comienza a sonar ese corazón de esa niña. ¿Y quién es esa niña? King Lee, que todos la conocen, alabando a Dios. O sea, si bien es cierto, la norma lo dice, pero siempre es algo extraño, ¿cierto? Sí, es que en estos casos siempre la fe interviene, que es lo que también en cierta manera la ley, entiendo yo, tiene que reconocer. Por eso habla de convicciones religiosas o filosóficas, porque aunque conocemos una norma, pero por dentro practicamos y profesamos una fe que en muchos casos, también yo tengo un caso parecido, exacto, casi, con mi última hija. De manera que me gusta este tema porque por un lado está lo que dice la norma jurídica, pero también lo que nuestras convicciones y principios en un momento determinado como ese, pues entran en acción. Sí, exactamente. Y en el otro caso también que la norma establece, mediante la sentencia que repetimos, la sentencia 355 del año 2006, es cuando el embarazo constituye un riesgo para la vida o salud de la mujer. Entonces, en esos casos, es por intermedio de esta sentencia, esta casación, sí establece y ya no estaría considerado como tal un delito. Por eso, con base en lo que usted nos comentó en la parte anterior, en la base bíblica, es que ese médico va a tener que establecerse, que determinar, que argumentar para no estar expuesto, aun cuando la ley le diga tiene que hacer un aborto. En el tema de la eutanasia, pastor, la situación legal en Colombia figura en el Código Penal como, legalmente se llama como un homicidio por piedad, y establece que quien mate a otro por piedad para ponerle fin a un intenso dolor tendrá una pena menor, de 6 meses a 3 años. O sea, eso sí también está establecido en nuestra legislación colombiana, en el Código Penal. En estos casos también, si bien es cierto, hay toda una normatividad, hay toda una reglamentación como tal, aunque aún no está definida por el Congreso, está determinada ya. Están viendo todavía la posibilidad de existir una reglamentación donde tiene que haber una manifestación seria, concreta, legal de parte del paciente. Tiene que haber una participación, asistencia de un médico especial. Pero igual, si esta persona que es cristiana, evangélica o de otra denominación, o sin ser evangélico, hemos dicho, tiene también esa conciencia en su corazón y que dice yo me abstengo, tendrá en un momento determinado realizar esta objeción de conciencia, pero fundamentando tanto en la normatividad como en la base bíblica que hemos dado en estos casos, y yo creo que hemos sido muy puntuales, pastor. Muy puntuales. Sí, el concepto de vida está muy claro en la Biblia. Pastor, hermano Alexander, que tenemos una cercanía, una afinidad. Sí, usted es hijo de pastor además. Sí. Ahora viene el tema de los médicos cristianos que se niegan, por ejemplo, a practicar un aborto o una eutanasia alegando objeción de conciencia. La pregunta es, ¿qué pasa con los pacientes? Claro. No el médico, sino la persona que es el paciente. Exactamente, porque recordemos que todo médico, de manera moral, de manera simbólica, aunque también es histórica, hace un juramento hipocrático, donde obviamente el juramento hipocrático vendría a ser a salvaguardar los intereses de los pacientes, de estar siempre al servicio en pro de la vida, en pro de la salud. Pero la sentencia, que son muchas las casaciones como tal, hacemos una referencia a la C355 de 2006, la C728 de 2009, la T209 de 2008, la T388 del 2009, la T455 de 2014 y demás jurisprudencia. Tenemos que tener establecido lo siguiente. En esta norma dice lo siguiente, en esta jurisprudencia dice lo siguiente: listo, el médico, mediante la objeción de conciencia, puede argumentar para no realizar este tipo de aborto, pero además de eso, debe remitir a otro profesional verificando de forma previa que sí se garantice la atención inmediata y que el profesional que atenderá este caso también sea idóneo. O sea, él tiene que ponerse también en consideración que existe una persona con las razones que ella tiene a venir a practicarse un aborto. Él tiene la obligación, mediante esta sentencia, de buscar y organizar en la clínica, en el hospital donde él esté prestando el servicio de salud, buscar, organizar y encontrar otro médico de la misma categoría que él y que tenga también la misma idoneidad, que tenga también ese profesionalismo
y que pueda garantizar que ese aborto, que él no lo va a hacer por principios bíblicos, por la objeción de conciencia, otro lo puede hacer de la misma calidad y garantizando también la misma garantía como tal del acto que está haciendo, que sea correcto. Porque tengamos en cuenta algo muy importante, que la objeción de conciencia se invoca como un derecho individual. No es automático, tampoco no es inmediato. Se debe demostrar cuáles son las convicciones que se le están vulnerando. Es ahí en ese documento donde él tiene que manifestar cuáles son los derechos o los conceptos o los principios, los fundamentos que le están vulnerando. Entonces, debería ese médico también de manera responsable buscar quién haga ese tipo de actividad médica. Él no lo hace, pero tiene que, en aras del paciente, buscar otro profesional, entonces, o sea, que otro profesional haga ese trabajo para él no afectar su conciencia. Exactamente, porque tampoco podemos dejar y el derecho del paciente. El paciente viene a querer hacer esa, ya lo decidió, ya lo conversó, ya lo definió. Entonces nosotros no podemos tampoco dejarlo. El gobierno dice, y la ley, y el Estado dice, no, atienda, listo, le respetamos su derecho, pero también respete usted el derecho del paciente. Interesante esa norma, mire que no la conocía. Hermano Alexander, ahora viene el tema de los hermanos de las iglesias, hijos de pastores, por ejemplo, jóvenes, líderes de nuestras congregaciones que no desean cumplir, por ejemplo, con el servicio militar obligatorio. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué deben hacer para ejercer su derecho a la objeción de conciencia? Recordemos algo, Pastor Humberto, aquí en el año 2017 se expidió la ley 1861, fue el 4 de agosto. En aquella ley se reglamentó el servicio de reclutamiento en Colombia y estableció las causas de exoneración para realizar el servicio militar. Entre ellas está como ser hijo único, estar casado, ser víctima del conflicto, y también en ese año y en esa normatividad se estableció la causal de ser objetor de conciencia. ¿Por qué? Porque ya vendría a evidenciarse un choque, un conflicto entre dos situaciones. Entre el artículo 216, en la que manifiesta por regla general de que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando la necesidad pública lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Hablamos del artículo 216 de la Constitución Política en Colombia. O sea, vamos a evidenciar un conflicto entre dos artículos de la Constitución, dos derechos, dos deberes. ¿Sí? Entonces, entre esto hay muchas sentencias donde habla acerca del tema de la objeción de conciencia para aquellas personas que finalmente decidan no ir al servicio militar obligatorio. Tenemos la sentencia 409 del año 1992, ¿sí? Que también está relacionada y también vinculada a la sentencia 728 de 2009 y la sentencia 63 del 2012, en todas expedidas por la Corte Constitucional. Y en ellas nos da un ejemplo muy básico de una persona que, siendo él, según él, yo quiero que lo vean, por favor, busquen esas sentencias que le hemos dicho, que están ahí abajo en pantalla, que usted lo pueda revisar, porque el Consejo de Estado, la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, habla acerca de una persona que intentó solicitar no ir al servicio militar obligatorio, sí, la abstención como tal, finalmente no se la dieron. Pero no se la concedieron. Y es que él dijo, no, es que yo soy católico, en este caso era católico, voy a misa, yo presento mucho, y presentó documentos. ¿Y qué dice la norma? Mira lo que dice. Dice, ¿por qué no lo recibieron? ¿Por qué no aceptaron? Porque dice que en tales circunstancias, la jurisprudencia ha señalado que el objetor de conciencia debe acreditar que las convicciones o creencias, materia de protección constitucional, deben ser las siguientes. Una, se manifiestan externamente de manera tal que se pueda probar.
O sea, el objetor de conciencia para este caso, el servicio militar, no es que se me apareció hoy recién comienzo a ser católico, hoy comienzo a ser cristiano evangélico, no. Algo que usted pueda probar con evidencias, con documentos, con credenciales de pastor, con certificaciones de la iglesia, de su pastor como tal, de su líder religioso. Y después también dice que estas sean profundas, fijas y sinceras, es decir, de una entidad tal, ¿sí?, que realmente se encuentre amenazada su libertad de conciencia y de religión. Por tal motivo, la norma dice que aunque los documentos que presentaba, mira lo que presentó en ese caso, dice, los documentos presentó, se bautizó en el rito católico, pertenecía a la jurisdicción eclesiástica y habla de una diócesis en Soacha, parroquia, es bachiller académico, pertenece al estado tal, labora y mucha documentación, pero dice, nada dice sobre la forma en que vive su fe y sus creencias religiosas, tanto internas como externas, ni permiten valorar si tales convicciones sean serias, fijas y permanentes. Para esta sala, todo lo anterior pone en presente la existencia de meras enunciaciones nominales, atribuibles incluso a otras personas, compartidas por el actor, que en modo alguno permiten asumir con grado de certeza que sus creencias religiosas trascienden su foro interno y se materializan externamente a través de actos propios, pero en ningún momento manifiestan tales expresiones como una fe que sea verdadera para la corte. O sea, mire, o sea, para la corte como tal, sí, muy dijo tales expresiones distan de revelar un compromiso material con su religiosidad, manifestando en los actos de su existencia o vida diaria, mucho más allá de estar bautizado en una confesión religiosa o pertenecer a determinada feligresía, menos aún brindan la posibilidad de evaluar la seriedad de sus concepciones y convicciones, su trascendencia, sinceridad y permanencia en el tiempo. Por tal momento, falla, denegamos la tutela al señor tal, y con nombre y todo, ¿sí? Y de ordenar a la dirección de reclutamiento y control que lo aliste. O sea, no es suficiente el ser parte de una congregación, tiene que estar ejerciendo una función eclesial, un ministerio. Exactamente. Sí. Como lo hablábamos, pastor, antes de esta grabación, y usted nos dio ese ejemplo muy bueno, hay hermanos de la iglesia que sí han hecho servicio militar obligatorio. Sí. Y lo han hecho porque si uno ve la Biblia, se ve con otra situación diferente. Hablamos, yo con mis hijos, mi hijo ahorita, él me tiene ahí, pero con la historia de David y Goliat, que peleando ahí, en los dibujitos ahí, en una historia. Y yo lo veo cada rato, y David viene y le dice, ¿y usted que quiere aquí venir a querer ofender a las tropas de Jehová de los ejércitos? ¿Cierto? Se llama ahí, el escuadrones. Imagínense, entonces, hay personas que sí lo han hecho, pastor Humberto. Hay personas cristianas que se han hecho el servicio militar obligatorio. Sí, conozco muchos. Cierto que sí. Entonces, y en ellos, por ejemplo, que sí pueden, ¿qué le podemos decir? Porque hay hermanos de iglesia que dicen que sí puedo hacerlo. Y otros que dicen que no quiero abstenerme por tal motivo. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, a nuestros hermanos oyentes, amigos, de aquellos que sí quieren hacerlo, o de otros que sí, teniendo ya una dirección que llaman para el púlpito, como decimos acá, que ya tienen proyectado un ministerio, se abstienen de hacerlo? ¿Qué le podemos decir al que sí dice que puede hacerlo, y al que bases bíblicas les podemos dar a otro que diga, no, me abstengo de realizar el servicio militar? Bíblicamente no es fácil definir, porque aquí está la voluntad del joven, ¿sí? Si el joven tiene ya un ministerio, un llamado claro, y lo está ejerciendo, tiene unos argumentos bíblicos para decir, yo tengo una labor, estoy obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Tuvimos el caso de un pastor ya en ejercicio que fue llamado, y él se argumentó con estas razones. Dijo, yo tengo una iglesia, no soy hijo único, pero estoy soltero, o sea, desde el punto de vista físico estoy apto, pero mentalmente estoy haciendo una labor que no todos pueden hacer, mientras que en mi posición aquí en la tropa, ustedes salen a la calle, le digo al reclutador, y usted encuentra 10 o 15 que pueden ocupar mi espacio aquí, y yo continúo allá, o sea, para mí es más prioritario estar allá. Esos argumentos se los valió el reclutador, no tuvo que ir a corte ni nada, en verdad, y él está ejerciendo su ministerio, ya se casó, ya es un pastor hecho y derecho, pero con esos argumentos se los valió.
Pero un joven que, por ejemplo, no tenga ningún tipo de impedimento desde el punto de vista, es decir, que enmarque dentro de lo que se puede hacer, también han ido. Y lo que yo conozco en los años de ministerio es que los jóvenes cristianos que han ido, muchos dicen, yo no tengo cargos de conciencia porque no tuve que actuar de una manera como premeditada en quitarle la vida a otra persona. Este es un país de conflictos, que hubo un conflicto que se disparó para allá, yo no sé si hubo muertos o no que aparecieron, no tengo el cargo de conciencia de que por mi arma haya sido. Entonces eso en cierta manera es un concepto que también a ellos les vale y no sienten culpabilidad ni cargo de conciencia. Sí, claro que sí. Hablábamos también hace momento, por ejemplo, de en aquellos lugares, por ejemplo, donde hay la pena de muerte por pelotón, ¿no? Y que aunque hay un pelotón ahí, obviamente un grupo de militares ahí, que 5 son los que tienen el arma, 5 son los que dicen, preparen, sí, apunten y fuego. Pueden sonar 5 armas, pero solamente de una sale la bala, la que hiere y mata. Sí, todas apuntan al mismo lugar. Eso precisamente lo crearon, ya tiene años, décadas, esa norma. No sé en qué, donde se ejecutaba la gente eso ya tiene siglos, por pelotón de fusilamiento, y era precisamente para eso, para evitar el cargo de conciencia. De manera que disparan el pelotón completo, uno sería suficiente. Pero colocan todo un pelotón, las armas las llevan, eso han contado y yo lo he leído, y luego a una sola le ponen la munición e inclusive hacen un jueguito como de cartas allá, que ninguno sabe en qué fusil está la bala que le va a quitar la vida a esa persona que está sentenciada. De manera que se produce la muerte de esa persona sentenciada, pero ninguno del grupo de pelotón sabe exactamente quién fue de qué fusil salió la bala esta. Y eso es para ahorrar eso que estamos hablando aquí, que se llama cargo de conciencia. Y eso es importante porque son recuerdos que lo van a llevar a uno para toda la vida, o sea, para toda la vida. Entonces, pastor, pues, la idea cuál es, ¿cómo es que se hacen los trámites? Pues muy sencillo, el hermano, hijo de pastor, hijo de otro hermano de la iglesia, el joven que quiere aplicar esta objeción de conciencia y no prestar servicio militar, es muy sencillo, presenta un derecho de petición a la oficina de reclutamiento que le corresponde a ir a prestar su servicio militar, presenta sus documentos y presenta también los documentos que acrediten, por ejemplo, que es un líder que está realizando ahí actos, porque es un hijo de pastor, en qué ministerio está, en música, si está cantando, está predicando, tiene que acreditarlo, porque si usted no lo acredita ministerialmente, tenga un pastor, tenga una iglesia oficial que pueda acreditar como tal, va a pasar lo mismo que lo otro, le van a negar. Claro. Es que los argumentos tienen que ser convincentes. Por ejemplo, a mí me han llamado de X pueblos de Colombia que si puedo hacer una carta, ¿sí?, certificando que un joven no quiere ir al servicio militar, y yo digo, ¿qué está haciendo él? No, es que no quiere ir. Yo digo, ese problema no es mío. No, yo no puedo mentir en un documento diciendo que es un predicador, que es un pastor, que es un líder de alabanza, si no lo es. Ya vean a ver cómo enfrentan esta situación, porque el servicio militar en Colombia todavía sigue siendo de carácter obligatorio para defender en un momento dado. ¿Qué tal que todos los soldados se negaran a ir? No, sí. En una situación quedamos inseguros. Inseguros. No solamente para una situación externa, sino interna. Que es lo entonces, que más difícil bíblicamente siempre se ha necesitado ese que Romanos 13 dice, no en vano lleva la espada, ¿sí?, hablando del magistrado, el ejecutor de la ley, que en este caso es el soldado o el policía. Entonces, si todos se negaran y argumentaran, entonces nos quedaríamos desprotegidos, vulnerables. De manera que siempre tienen que haber allí, que hay cristianos que no quieran ir, una cosa es que no quiera y otra que no pueda. Cuando no puede, debe presentar los argumentos claros, convincentes, como el del pastor aquel que les cuento, que inclusive el oficial me llamó y buscamos en el registro, y si ahí estaba, yo le dije, él fue presentado, es pastor en tal parte y tal, y verbalmente le dije, yo puedo hacer esto por escrito. Me dijo, no, yo no le creo a usted, pastor, y fue exonerado, pero porque estaba en pleno ejercicio pastoral, ya tenía credencial. O sea, hay argumentos. Hay argumentos, claro. hay
claridad en cuanto a las razones por las cuales no puede ir. Y lo mismo, pastor, pasaría también en los colegios. O sea, en los colegios es casi muy parecido porque, si bien es cierto, hay también un conflicto nuevamente en la libertad de cultos y en lo que se llama aquí en Colombia la libertad de cátedra. De cátedra. Que también está amparado por cualquier docente o por cualquier educador, que la Constitución dice, usted tiene la libertad de cátedra. Pero cuando viene este conflicto, pastor, hay una sentencia que queremos nombrar, que es la sentencia T588 del 98. En esa sentencia nos habla lo que vamos a manifestar en estos momentos, porque acá existe, como le manifestamos, un conflicto entre el artículo 27 de la Constitución Política, ¿sí?, que es libertad de cátedra, y el artículo 19, que hay libertad de culto. Pero entonces la sala, esta casación, esta sentencia, habla y dice lo siguiente: sí, señor, usted tiene libertad de cátedra, pero recuerden muy importante, que la educación aquí en Colombia no solamente depende de su libertad de cátedra como profesor, depende también de los padres, de la institución, del rector, ¿sí?, de las costumbres. Es un conjunto. Usted solamente es uno y usted no puede violentar todos los argumentos de los demás integrantes de lo que conforman esta educación. Por tal motivo, se tiene que respetar el derecho. En este caso, pues, el niño, como jurídicamente es un incapaz, quien tutela o quien solicita la tutela de estos derechos vienen a ser los padres, porque ellos tienen la patria potestad. Ellos presentan un derecho de petición en la institución y dicen: mis hijos no pueden realizar estas actividades porque no son de la misma línea que practicamos nosotros. Por tal motivo, solicitamos algo parecido como en el laboral, otras actividades similares, pero que no vayan contra la fe que profesan mis hijos y mi familia. Sí, interesante conocer esto, porque hay muchos cristianos, padres de familia, que se enfrentan pues a este dilema, porque los hijos tienen que estudiar en instituciones educativas cuyos rectores o profesores o docentes pues no comparten la fe cristiana. Entonces ellos quieren imponerle de pronto, argumentando el derecho de cátedra, que por ejemplo tienen que asistir a determinado culto que no es compatible con la fe de los padres del niño, ¿sí? Entonces allí sería muy importante que nos aclarara eso que estamos diciendo, porque esto puede arrojar luz a mucho papá. Claro que sí, porque hay padres que desconocen la norma, y tristemente a veces por el desconocimiento de la norma hay profesores o instituciones que abusan y dicen: no, usted me hace porque si quiere, o se va. Y que yo he escuchado que dicen: o si quiere se va usted de aquí al colegio, busca otro colegio. No es que se va. Así como usted tiene la facultad de la Constitución que le da a usted el principio de la libertad de cátedra, existe también la libertad religiosa aquí en el país. Gracias a Dios está reconocida en la Constitución. Yo presento mi objeción de conciencia con mis documentos acreditados. Yo inmediatamente puedo tranquilamente a tutelar. Voy a tutela. Derecho, sí. Y tenga la seguridad de ese pastor que la tutela va a salir a favor suyo, porque hay una norma que lo respalda. Es que ahora viene a mi memoria esto que sucedió, creo que a principio de año, de un policía en Villavicencio de 22 años que no quiso cantar el himno nacional porque mencionaba a Dios, y él es ateo. Y me parecía como muy infantil el argumento, pero un juez le tuteló ese derecho. Sí, que sí. Sí, y eso que estaba dentro de una institución policiva, ¿sí?, donde Dios y patria y todo esto, y le tuteló el derecho. Yo incluso, sin ser jurista, pero yo argumenté: entonces, ¿para qué se metió de policía si allí? Sí, pero mire que el juez se argumentó y le tuteló el derecho al joven policía a profesar su ateísmo. Ahora, eso es cuando tenemos nosotros pues la facilidad, la tranquilidad de ser pues personas particulares como tal, porque recordemos algo: ni el Estado ni las personas jurídicas pueden alegar la objeción de conciencia. La objeción de conciencia solo y exclusivamente lo pueden alegar las personas naturales. Pero mire que por ejemplo, salió hace poco mediante una casación en la sentencia SU 214 del año 2016, en que habían notarios, y también habían jueces que decían: no, por objeción de conciencia yo me abstengo de realizar las uniones civiles de personas del mismo sexo. Entonces decía: no, yo me abstengo. Pero la sentencia, repetimos, SU 2014-16 dice: no, porque hay áreas en las cuales está prohibido argumentar objeción de conciencia, ¿sí?
¿Y en qué estamos? Por ejemplo, aquellos que realizan funciones públicas, ya que se estaría sacrificando, dice la norma, los derechos de una persona que acude a la administración pública y además porque dichos funcionarios están sometidos al principio de legalidad y no pueden subordinar el ejercicio de sus funciones a cuestiones de conciencia. ¿Y en serio eso? En serio, o sea, Sí. ¿por qué? Porque antes de entrar a unas situaciones que sí ya son de prestación de servicios, porque uno diría, bueno, es que yo soy cristiano, yo no hago eso. Pero viene alguien que sí tiene sus derechos, con los derechos que quiera conveniente, con la conciencia que tenga, con las facultades o con la decisión que él tenga, ya viene también amparado en la ley, porque hay una ley que argumentó esas uniones del mismo sexo. Sí. Entonces, digo, no es que es cristiano. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer? Tristemente, lo que debe hacer es renunciar y apartarse del cargo. Porque Eso es lo que establece. los que establece esa casación. Esa casación dice, repetimos, SU 214 de 2016, dice lo siguiente. Entonces, en ese sentido, no dice, no, está en desventaja. No, es que no se puede sacrificar los derechos de otro ciudadano. O sea, aquí hay un equilibrio. Sí. Hay un equilibrio que finalmente hay una decisión, pero una decisión equilibrada, no una Yo decisión no lo puedo, discriminatoria. no lo puedo hacer, pero tampoco puedo permanecer en el cargo, porque para eso me pusieron. Para eso me pusieron, para un servicio sí. público como tal. Entonces, pues, eso es lo importante, debemos saber en qué momentos nosotros objetamos de manera, o sea, mejor dicho, tomamos como elemento la objeción de conciencia y cuándo no podemos De una hacerlo. manera razonable. Sí. Pastor Humberto, hacemos hoy, o en estos momentos, una pausa y volvemos ya en la última parte de tu programa, Respuesta Jurídica. Estamos de regreso en tu programa Respuesta Jurídica y estamos en esta parte que en su momento se denominó legislación comparada. Pastor Humberto, tenemos la bendición y el privilegio de que el movimiento misionero mundial no solamente está aquí en Colombia, a través de más de 2000 iglesias, sino también estamos en muchos países del mundo. Así es, en 73 países más exactamente, hermano Alexander, de manera que pues la obra trasciende fronteras y también estamos en países que tienen legislaciones diferentes a las nuestras. Los países, por ejemplo, la India, Japón y otros tienen un sistema jurídico que es diferente. Con todo, hasta donde nuestra conciencia no esté comprometida, nos ceñimos. En la mayoría de países tenemos estatutos, normas, reglamentos internos, siempre ajustados a la normatividad de ese país, porque no podemos imponer el criterio colombiano en otro país. Sí, claro. Sí, entonces somos respetuosos de eso. Generalmente tenemos allá asesores jurídicos, personas que conocen la legislación y con base en la consejería y asesoría de ellos, entonces establecen los estatutos, los reglamentos internos, y así como hemos venido funcionando, gracias al Señor. Así es, Pastor Humberto, tenemos la bendición que para este segmento, al cual hemos denominado Legislación Comparada, contamos con la participación del reverendo Mario Lima, el doctor Mario Lima. Él es abogado de profesión, estudió Derecho allá en la universidad, allá en Bolivia, y también es el supervisor nacional de la obra del Movimiento Misionero Mundial en Bolivia, y él tuvo también la gentileza de participar en este tema de objeción de conciencia. Pastor Mario Lima, ¿cómo se trataría la objeción de conciencia en Bolivia? Muchas gracias, mil bendiciones para este precioso programa desde Bolivia. Un gusto poder compartir estos minutos con ustedes a propósito del tema de objeción de conciencia. En la legislación boliviana, en el derecho comparado, tenemos los fundamentos básicos desde nuestra primera constitución, es decir, la Constitución de 1826, dictada por el entonces libertador Simón Bolívar. Si bien reconocía la religión católica, apostólica y romana como religión oficial, pero tenía una frase muy importante en ese artículo, el artículo 6 de esa Constitución. Decía en la última parte: no hay poder humano sobre la conciencia. Y eso era parte de la doctrina del libertador Simón Bolívar sobre las Américas. No se olvide también que Colombia está incluida dentro de esos países históricamente libertados por este personaje. A partir de ahí se han ido sucediendo muchas constituciones, y en la anterior a la del año 2009, evidentemente se reconocía
como religión oficial la religión católica, apostólica y romana, pero dando libertad de culto y libertad religiosa. Se fue trabajando mucho en eso por años. Yo recuerdo en mis años de convertido, cuando todavía ejercía mi profesión de abogado, se presentaron muchos proyectos y propuestas a los gobiernos de turno para que podamos constituirnos en un país laico, es decir, donde no haya religión oficial. Es por fin en la Constitución del año 2009, dictada el 7 de febrero, que en su artículo 4 se reconoce lo siguiente: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión, dice este artículo 4 de la Constitución Política del Estado actualmente vigente en nuestro país, Bolivia. Asimismo, debo indicar que el año pasado, a fines del año pasado, se dictó la Ley 1161 sobre libertad religiosa y creencias espirituales, una ley que regula justamente todo las creencias, las religiones, siempre basado en ese aspecto de cosmovisión y de creencias propias, pero aclara en los artículos pertinentes de esta flamante ley, que todavía está en etapa de reglamentación total, porque tiene una reglamentación parcial, que la objeción de conciencia es importante, tanto en las escuelas, en las instituciones públicas. Nadie está obligado a someterse a ninguna religión ni a ninguna creencia. Hay libertad de conciencia. Donde más se ha visto este problema en Bolivia es en los colegios y en las escuelas, donde los profesores han tratado de imponer cierto tipo de ritos, tradiciones y creencias, inclusive danzas folclóricas no acordes a la doctrina cristiana. Personalmente, como pastores y abogados en su momento, hemos intervenido mediante cartas basados en la Constitución Política del Estado, donde no se le puede obligar a ningún niño, a ningún joven a participar en actividades, ritos, creencias que contradicen su fe cristiana, debiendo darles una actividad paralela. Por consiguiente, podemos decir que en términos generales, en Bolivia, de acuerdo a toda esa trayectoria histórica que les he mencionado rápidamente, es que hay libertad de culto. Bolivia es un país laico donde no hay una religión oficial y siempre, pese a que existen excesos y vulneraciones, se ha respetado la objeción de conciencia. Las iglesias estamos permanentemente aconsejando sobre eso, los pastores también, y quienes hemos tenido la profesión de abogados, pues tenemos un mayor criterio para poder guiar al respecto. Creemos que Dios ha querido que sea así, hay que mantenerlo así, porque verdaderamente las creencias, la religión, no deberían ser sujetos de ninguna legislación. Eso depende del fuero interno de cada persona. Gracias por haberme hecho partícipe de este programa. Saludo a nuestro conductor, a todos los hermanos que lo acompañan. Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad. Bendiciones. Mire, Pastor Humberto, que según lo manifestado por el Pastor Mario, esto, así como en Colombia, ha sido de manera progresiva. No es que... Es muy parecido. Sí, es muy parecido, ha sido progresivo, hay que lucharla. O sea, no es cuestión, porque dice, hay que enviar cartas, dice. Aquí decimos derecho de petición, pero entonces hay que, hay un término jurídico que decimos que el derecho es rogado. Sí, hay que solicitarlo, hay que pedirlo, eso no solamente hay que argumentarlo para que el pastor... No se nos viole. Exactamente, y el pastor nos habla del tema de los colegios, donde se ha dado casi siempre, y pues gracias a Dios eso está fundamentado en casi lo mismo que aquí en Colombia, en el respeto que tiene la Constitución por la libertad de culto. O sea, es lo mismo casi. Sí, oyendo al pastor Lima, a quien saludamos de verdad y nos alegra que haya tenido la bendición de estudiar Derecho, que es muy, muy, muy útil en estos tiempos de tanta argumentación y todo, que tengamos juristas, en el caso suyo, en el caso del pastor Mario Lima y otros lugares, que nos puedan ayudar y asesorar en ese caso, porque el cristiano muchas veces como que desconoce sus propios derechos. Pero cuando ustedes intervienen y con el conocimiento de la ley, pues nos ayudan a recuperarlos, como también hay profesores que de pronto lo desconocen. Y entonces actúan con un criterio muy personalista, y es allí donde es útil pues el conocimiento de la ley, de la norma al respecto, para defender nuestra familia, defender nuestros principios, nuestra conciencia y ejercer nuestra fe con una libertad por lo menos garantizada. Es importante, Pastor Humberto. También tenemos otra bendición internacional. El pastor Eugenio Macías nos proporcionó
la posibilidad de contar con la asesora legal del Movimiento Misionero Mundial en ese lugar. Y hablamos en Ecuador, y hablamos de la doctora Dolores Isabel Peñafiel Pacheco. Gracias, hermana, por la participación. Hermana Dolores, ¿cómo sería tratado el tema de objeción de conciencia en Ecuador? Dios les bendiga a todos los hermanos que nos siguen en este su programa Respuesta Jurídica. Desde Ecuador les saluda la abogada Dolores Peñafiel Pacheco. Respecto al tema que nos ocupa en este programa, el cual es la objeción de conciencia y aplicación en las iglesias. Pues mis amados hermanos, debo indicarles que aquí en mi país, Ecuador, tenemos una constitución garantiza los derechos de los ciudadanos. Respecto al tema de la libertad de culto o de la religión, también tenemos una parte en la cual establece que todos los ecuatorianos tendrán derecho a elegir o profesar el culto o la religión de su preferencia. En su artículo 66, numeral 8, lo indica de manera clara, el cual también manifiesta que nadie podrá ser discriminado por practicar cualquier religión. En la práctica diaria, pues se puede decir que estos derechos han sido respetados y siguen siendo respetados, ya que hace ya algunos años, a raíz de que nació esta Constitución, quedó eliminado el servicio militar obligatorio, ya que atentaba contra las creencias religiosas de muchos ciudadanos y también violaba derechos fundamentales de los ecuatorianos, como es el derecho a la libertad, pues al estar privados prácticamente un año de su libertad, porque era una privación de libertad de esto, atentaba no solamente a los derechos fundamentales, sino también a la libertad de culto, ya que en algunas religiones no les es permitido ingresar a las Fuerzas Armadas. Esto por un lado. Dentro de lo que son las instituciones educativas, pues se puede palpar también que se ha respetado este derecho, ya que tenemos una educación laica que le da la libertad a los estudiantes de practicar la religión de su preferencia. Debo indicar pues que a nivel de instituciones del Estado, instituciones públicas o privadas, también se les da un trato igualitario a todas las personas sin discriminarlos por su religión o su condición social. Son situaciones que se han venido dando a medida de que los derechos han ido progresando. Esperemos que estos derechos sigan avanzando más y que se logre determinar o se logre elaborar una ley que sea explícita sobre la religión. Pues hay religiones que no tienen el mismo espacio que otras. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la Iglesia Católica, que siempre tuvo mucha influencia con la política, y no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Tenemos otras religiones que no han tenido el mismo espacio. Entonces lo que se está tratando es que todas las religiones sean respetadas de la misma forma. También debo aclarar, ¿no? Pues que la Iglesia Católica ahorita ya ha salido de la vida política, no de manera total, pero ya se ve un poco más de equidad entre las religiones y no hay preferencias entre una u otra. Esto es todo lo que les puedo decir, hermanos, respecto al tema. Les agradezco por su tiempo, que Dios me los bendiga. Muchas gracias, hermana Dolores, por su participación. Pastor Humberto, imagínense que escuchando todo lo que dice nuestra hermana en Ecuador, es algo parecido. Dice que también cuenta con una constitución que es garantista, igual también que aquí en Colombia. Se eliminó el servicio militar, aquí no se ha eliminado el servicio militar. Hemos tenido la nueva reglamentación en el año 2017 y por decirlo trascendental es que, por ejemplo, se eliminaron las batidas. Eso es algo muy fundamental y han habido muchos cambios, pero no se ha eliminado el servicio militar obligatorio. Sigue siendo obligatorio. Se dice que la educación es laica, igual también que aquí en Colombia. Y también se está esperando una reglamentación porque se evidencia, si bien es cierto en la libertad, no hay un equilibrio como tal. Hay muchas preferencias por unas y preferencias por otras. En todo caso, gracias a Dios aquí en Colombia tenemos la bendición de contar con la Dirección de Asuntos Religiosos
que es una oficina dentro del Ministerio del Interior. O sea, estamos como creo un poquito más avanzados porque tenemos algo ahí que sea gubernamental que nos ayuda. Sí, ese es producto también de la Constitución del 91, Sí, señor. donde pues hubo las reformas, porque Colombia fue un estado confesional por siglo, más de un siglo, desde 1886. Fue un estado confesional. Ahora estamos jurídicamente laicos. Quedan algunos perjuicios en algunas personas, pero afortunadamente tenemos la normatividad que en cierta manera nos protege. Para citarle un caso, en Aquitania, Cundinamarca, hace unos 18 años, fuimos víctimas de un sacerdote de pronto ignorante de la norma. Hizo una sonada con un grupo de ciudadanos allá y pues atacaron el lugar de culto. Destruyeron los muebles, los sacaron a la calle, el sonido, y una niña que estaba hija del pastor y unos 10 añitos que tocaba un pequeño teclado, uno de ellos pues la golpeó y eso llegó a la justicia. Yo acompañé en ese entonces. Los que nos pidieron si poníamos denuncio, el dueño de la casa dijo: por daños y perjuicios sí denuncio, que me rompieron la ventana, me tienen que reparar. Pero nosotros fuimos en una actitud de conciliación. Argumentamos que tenemos libertad de culto, que no queremos enjuiciar a este sacerdote, que nos dejen predicar. Sí. Y tal vez a veces por eso también abusa de nosotros, porque somos gente de paz. Sí, sí. Y entonces se firmó un acta, el inspector del pueblo no quiso ni un juez aceptar. Es tan fuerte la influencia del catolicismo allí que ellos tuvieron temor, porque éramos la primera iglesia evangélica que entraba. Pero un juez de Sogamoso sí nos aceptó la querella y nos falló favorablemente. Dijo: está bien, si no, la niña no fue tan grave, sí hay lesiones personales, pero no fue una cosa leve. Y entonces se firmó que no se metan con nosotros, que nos respeten, y eso hizo que nuestra iglesia allí, pues analizamos, no entrar en un conflicto abierto, para no crear antagonismo social. Y mire que ahora tenemos una hermosa iglesia allá en esa población. De manera que hicimos uso del derecho legal, pero también fuimos un tanto laxos en cuanto a no entrar en una confrontación abierta. Y eso nos ayudó, de manera que en cada caso siempre el diálogo, la concertación previa, pues es mejor para de pronto evitar echar mano de la norma ya como tal y hacer valer nuestros derechos. Y eso es importante, Pastor Humberto. Y con este tema que hemos tratado el día de hoy, es que todo hermano de la iglesia, pastor, hijo de pastor, aquellas personas que profesen una denominación, una religión, entiendan que usted sí tiene una base constitucional que pueda usted alegar al momento y que se respeten sus fundamentos, sus creencias, sus principios cristianos, que se llama objeción de conciencia, que es un principio, no solamente es un derecho en la Constitución, sino es un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que también está respaldado por otras normas a nivel internacional, como hemos visto el día de hoy. Pastor Humberto, el tiempo se nos acabó. Muy hermosa esta oportunidad, le agradezco la invitación para acompañarlos. A todos ustedes, amados hermanos que están allá viendo el programa, sigan orando para que el doctor Alexander, nuestro representante legal, pueda seguir adelante, porque esto arroja mucha luz en la parte jurídica. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Humberto, gracias a todos los hermanos, amigos pastores, y muy pronto estaremos con otro programa, con otro tema aquí en Respuesta Jurídica. Dios los bendiga. Respuesta Jurídica.